Somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre el tema relaciones individuales de trabajo. Somos alumnos de la carrera de licenciado en Administración del tercer semestre en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta materia es Derecho Laboral, impartido por la maestra Mireya Huerta Trejo. Hola, mi nombre es Luis Fermín Hernández Ábalos. Me toca sobre el concepto de relación de trabajo. A continuación les hablaré sobre este tema. Básicamente, relación de trabajo se define como la presentación de un trabajo personal subordinado a una persona a cambio de un salario. Eso quiere decir que el contrato de trabajo, sin importar su forma, es el acuerdo mediante el cual una persona se compromete a realizar un trabajo personal subordinado a cambio de un salario. El contrato y la relación de trabajo generan los mismos efectos legales. La relación de trabajo comienza cuando el trabajador inicia la prestación del servicio, mientras que el contrato de trabajo es válido desde el momento en que las partes acuerdan las condiciones, incluso si el trabajo no ha comenzado aún. Las relaciones laborales pueden ser por tiempo determinado, por obra o tiempo indeterminado. En caso de que no se especifique la relación, será por tiempo indeterminado. Un contrato por obra o tiempo determinado puede ser establecido cuando la naturaleza del trabajo lo requiere o cuando se necesite sustituir temporalmente a un trabajador. Además, algunas relaciones de trabajo en sectores específicos, como la explotación minera, pueden ser por tiempo u obra determinado. Si un contrato tiene una duración determinada y al vencerse persiste la necesidad de realizar el trabajo, la relación laboral se prolonga automáticamente hasta que la situación cambie. Mi nombre es Barragán Torres Zanelli y yo les voy a hablar sobre el concepto de contrato de trabajo, que es el tema 2.2.1. Y pues voy a empezar con el artículo 20, que en este se establece que existe una relación laboral cuando una empresa trabaja para otra a cambio de un salario y bajo su dirección. Esto significa que siempre que haya subordinación y pago se considera una relación de trabajo, sin importar si hay un contrato formal escrito. En el artículo 21 se establece la existencia de una relación laboral. Se presume siempre que una persona preste un servicio a otra. Eso significa que cuando alguien trabaja para otra persona se asume automáticamente que hay una relación de trabajo, a menos que se demuestre lo contrario. Pues en otras palabras, no es necesario un contrato escrito para que la relación laboral sea reconocida. En el artículo 22 establece que los menores de 15 años no pueden trabajar. También señala que los jóvenes mayores de 15 y menores de 18 años pueden trabajar, pero solo bajo ciertas condiciones especiales que protejan su salud, desarrollo y educación. El artículo 22 bis nos dice, se prohíbe emplear a menores de 18 años en actividades peligrosas o insalubres que puedan afectar su salud, seguridad o moralidad. También establece que el gobierno debe determinar cuáles son esos trabajos peligrosos o insalubres para proteger a los menores trabajadores. En el artículo 23 establece que los menores de 18 años deben someterse a un examen médico previo al inicio de sus actividades laborales y a revisiones periódicas para asegurar su salud. Si estos exámenes indican que el trabajo afecta a su salud, el empleador deberá cambiar sus funciones a actividades adecuadas para su bienestar. El artículo 24 establece que los contratos de trabajo deben hacerse por escrito cuando así lo exija la ley y deben cumplir con los requisitos legales para garantizar los derechos y obligaciones de ambas partes, es decir, del trabajador y el empleador. Sin embargo, la falta de un contrato escrito no anula los derechos laborales del trabajador. En el artículo 25 se encuentran los elementos que debe contener el contrato de trabajo por escrito y pues incluye lo que son datos personales del trabajador y del empleador, ya sea su nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, también lo de el horario, el salario, forma de lugar y pago, condiciones de capacitación y además términos acordados. Esos requisitos aseguran que el trabajador y el empleador conozcan y respeten sus derechos y obligaciones dentro de la relación laboral. En el artículo 26, en este se establece que cuando un trabajador preste sus servicios a varios empleadores en una misma empresa, todos ellos serán responsables solidariamente de las obligaciones laborales. En el artículo 28, pues en este artículo pues indican las condiciones de trabajo que se harán constar por escrito y contendrán pues las estipulaciones del artículo 25 de esta ley, que son indicar los gastos de repartición quedan a cargo del empresario contratante, las condiciones de vivienda decorosa, higiénica que explotará el trabajador, la forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y a su familia, en su caso, la atención médica correspondiente. También, pues en caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y domicilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral fijará su monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. En el artículo 34, pues en este artículo se establecen los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que pueden afectar a los derechos de los trabajadores. Y pues también se menciona que cuando se trate de reducción de trabajos,
El reajuste se afectará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437, que en este dicho artículo se habla sobre la reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, pues se tomará en consideración al escalón de los trabajadores a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad. Y pues a continuación tenemos un ejemplo de un contrato individual de trabajo. Pues en como se mencionaba anteriormente, tienen que venir los datos personales del trabajador y del empleador, la descripción del trabajo, el lugar y duración, el horario, el salario, forma y lugar de pago, las condiciones de capacitación y demás términos acordados. Y pues ya al final pues viene lo que es la firma del patrón y el testigo, y pues así es un contrato de trabajo. Buenos días, mi nombre es Jennifer Cabañas Vargas y el tema que les voy a hablar es el 2.2.2 tipos de contratos de trabajo. El primer tipo de contrato es el determinado, que en el artículo 37 de la Ley Federal de Trabajo en México establece que el señalamiento de un tiempo determinado en un contrato laboral puede únicamente estipularse en casos en los que la naturaleza de trabajo lo requiera. Otro tipo de contrato es el que es por obra determinada, que en el artículo 38 nos menciona que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo el sábado en la tarde o en cualquier modalidad equivalente. Otro tipo de contrato es el indeterminado, que en el artículo 39A del Código Fiscal de la Federación permite a las autoridades fiscales otorgar estímulos como reducciones o extensiones de impuestos para fomentar ciertas actividades o regiones. Otro tipo de contrato es por capacitación inicial, que en el artículo 39b se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y el mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. El siguiente tema es el 2.3, duración de la relación de trabajo. Cuando es por obra, según el artículo 36, el señalamiento de una hora determinada puede únicamente estipularse cuando lo elija su naturaleza. Cuando es por tiempo determinado, está el artículo 37, que ya una vez lo mencioné, establece que el señalamiento de un tiempo determinado es un contrato laboral. Puede únicamente estipularse en casos en los que la naturaleza de trabajo lo requiera, cuando tenga por objeto subsistir temporalmente a otro trabajador o en los demás casos previstos por esta ley. También cuando es por tiempo indeterminado, según el artículo 39A, nos dice que el trabajador y el patrón fijarán la duración en la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. El periodo de prueba se puede extender hasta 180 días solo cuando se trate de puestos de dirección gerenciales y demás que ejerzan funciones de dirección. La capacitación inicial, según el artículo 39b, tendrá como una duración máxima 3 meses o en su caso hasta 6 meses, solo cuando se trate de puestos de dirección gerenciales y demás funciones que ejerzan las funciones de dirección y administrativo. Cuando es por periodo de prueba, según el artículo 39A, no puede exceder de 30 días, esto con el fin de que el trabajador cumpla con los conocimientos para desarrollar el trabajo que solicita. Por último está por temporada, que en el artículo 39F, estos tienen duración de temporada, que no exige la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Buenos días, mi nombre es Jamie Belén Cabrera Zúñiga y yo les voy a hablar sobre dos temas de la Ley Federal del Trabajo, sobre los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso y la suspensión, rescisión y terminación de la relación del trabajo. En el capítulo 4, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, el artículo 254 habla en resumidas cuentas que los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores. El artículo 155
habrá que los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación, estos trabajadores deben de presentar una solicitud a la empresa indicando su domicilio, nacionalidad, si tienen a cargo una familia o quienes dependen económicamente de ellos, con el único fin de ser llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo. Y de esa manera se comprueba la causa en que fundan su solicitud. El artículo 156 habla de que en caso de que no exista un contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154. El artículo 157 habla que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156, que es lo que el patrón debería de cumplir al el trabajador está en su derecho de solicitar ante el tribunal que se le otorgue a su elección, que se le otorgue el puesto correspondiente y que se le indemnice, o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. El artículo 158 habla de que los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen su derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Aquí hay que recordar pues que la antigüedad es una prestación obligatoria, es decir, es de ley, lo que quiere decir que pues se lo tienen que dar a todos los trabajadores. El artículo 159 habla que las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor a 30 días y los puestos de nueva creación deben ser cubiertos por el trabajador que sea más apto para el puesto. El artículo 160 habla que cuando se trate de vacantes menores de 30 días se estará dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior. El artículo 151 habla que cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, pues el patrón solo podrá rescindirla por una de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente grave o que haya posible su continuación. Esto quiere decir que solamente el trabajador podrá separarse de su relación de trabajo cuando ocurra algunas cosas señaladas en el artículo 27. Podría ya ser robo o alguna circunstancia mucho más grave. El artículo 152 habla que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad y esa prima de antigüedad pues es conforme a las siguientes normas. La prima de antigüedad debe consistir con el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Es decir, cada año de antigüedad que tengas deben ser 12 días de salario. Para determinar el monto del salario, pues está dispuesto lo que dice los artículos 485 y 486. La prima de antigüedad se paga a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre y cuando hayan cumplido 15 años de servicio como mínimo. Y también, asimismo, los que se hayan separado o hayan sido despedidos, pues también se les da su prima de antigüedad. También para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores se observa las normas siguientes, como lo que es el número de trabajadores que se retiren, pues no exceda de más del 10%. Pues se les pagará a los que primeramente se retiren, ¿no? En caso de que se llegue a exceder dicho porcentaje. Y si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor al mencionado, pues debe diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponde a los trabajadores restantes. También, en caso de que el trabajador fallezca, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponde a ese trabajador pues se le pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Y la prima de antigüedad que se refiere a este artículo pues cubre a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Ahora les voy a hablar sobre el tema de la suspensión del capítulo 3, suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Pues el artículo 42 habla que las causas de una suspensión temporal de las obligaciones de prestar un servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, pues puede ser ya sea una enfermedad contagiosa, la incapacidad temporal, sea por un accidente o enfermedad, la prisión preventiva del trabajador seguida de una sentencia absolutoria, el arresto del trabajador y el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución. También la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales y pues la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos.
También la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad y la licencia en que se refiere el artículo 144 bis de la Ley del Seguro Social. El artículo 42 bis pues habla de que en caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones que se les aplique, la suspensión de las relaciones laborales está dispuesto lo que dicta el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Y el artículo 429 pues habla de que el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda excederse de un mes. El artículo 43 pues habla de que la suspensión en el que se refiere el artículo 42 solamente puede surtir efectos en casos de las fracciones 1 y 2 del artículo anterior, que es pues desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la incapacidad hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, o antes si desaparece la incapacidad del trabajo sin que la suspensión pueda excederse del término fijado de la Ley del Seguro Social para el tratamiento de estas enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo. Si se llega a tratar sobre las fracciones tercera y cuarta, pues el trabajador que acredite estar retenido o disposición de la autoridad judicial administrativa hasta la fecha que sea el causa ejecutoria de la sentencia que lo absuelva o termine el arresto. También, desde la fecha en que se da a prestar los servicios o desempeñarse los cargos hasta un periodo de 6 años. Y en caso de que pues sea lo que dice el artículo séptimo, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento del hecho hasta por un periodo de 2 meses. Y ya como últimos pues dice que desde la fecha de la conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente. El artículo 44 habla que cuando los trabajadores sean llamados para alistarse a servir en la Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución, pues el tiempo de servicio se tomará en consideración para determinar su antigüedad. También el artículo 45 habla de que el trabajador deberá regresar a su trabajo en los casos de la fracción 1, 2, cuarta y séptima al día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión. Y en los casos de las fracciones tercera, quinta y sexta, dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. Hola, soy Castillo Lara Rubio Montserrat y voy a hablar sobre la rescisión de las relaciones de trabajo en el capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo. Título segundo, relaciones individuales de trabajo. En el artículo 46 nos menciona que el patrón o trabajador puede rescindir en cualquier tiempo la relación del trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. En el artículo 52 nos menciona que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior, y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. En el artículo 54 nos menciona que en el caso de la fracción cuarta del artículo anterior, que si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá el derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162. O de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes. En el artículo 55 nos menciona que si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. Mi nombre es América Lizeth Corona Torres y voy a hablar sobre el tema 2.6, concepto de productividad, capacitación y adiestramiento. El artículo 153A de la Ley Federal del Trabajo establece un marco legal que promueve la capacitación y el desarrollo de los trabajadores mexicanos. Este artículo es esencial y obliga a los patrones a proporcionar a sus empleados la capacitación necesaria para mejorar sus habilidades, productividad y, en consecuencia, su calidad de vida. Se preguntarán qué implica este artículo. Implica la obligación patronal, que pues los patrones tienen la responsabilidad de ofrecer programas de capacitación a sus trabajadores, un objetivo que debe estar orientado a elevar el nivel de competencia laboral y la productividad de los empleados. Planes y programas.
que estos programas deben estar diseñados de manera conjunta entre el patrón y los trabajadores a través de sus sindicatos o representantes, y la autorización que las instituciones que imparten capacitación deben estar autorizadas y registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Algunos beneficios de la capacitación es mayor productividad, menor rotación de personal, mejor calidad en los productos y servicios, adaptación a los cambios, y esto en resumen pues garantiza el derecho a los trabajadores de la capacitación y el desarrollo, a promover la mejora continua de las habilidades de los empleados, y pues se contribuye en el crecimiento económico del país y una equidad en el mercado laboral. El artículo 153C nos habla sobre el adiestramiento y cuál es el objetivo de este. Como número 1 podemos decir que es actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías de los empresarios. Hacer conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus labores, incrementar la productividad y en general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores. El artículo 153L nos habla sobre la productividad y nos dice que es el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de bienes o la prestación de servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e internacional, y acorde a su mercado al que tienen acceso, su competitividad y su sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización. Así que nos define la productividad como el resultado de optimizar los factores de una empresa para la elaboración de bienes o prestación de servicios. Para concluir con este tema, podemos decir que la capacitación y el adiestramiento son métodos para mejorar la productividad de los empleados, ya que les permite adquirir conocimientos y habilidades que les ayudan a desempeñar su trabajo de manera eficiente. Podemos decir que la capacitación es la forma que se brindan a los trabajadores, ya sea a los recién contratados o a los que estén interesados en ocupar un puesto nuevo. Esto se basa en las necesidades de la empresa y busca que los empleados adquieran nuevos conocimientos. Y el adiestramiento es la enseñanza de habilidades y destrezas para que los trabajadores mejoren su desempeño. Entonces, en conjunto generan muchos beneficios para la organización, como la mejora de la productividad, la calidad de la labor, y disminuyen la necesidad de supervisión, contribuyen a la formación de líderes y aumentan la motivación laboral. A continuación hablaré sobre el tema 2.7, que es objetivos de productividad, capacitación y adiestramiento. Según el título 4, Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, capítulo 3 bis de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores, el artículo 153A, ya visto anteriormente, nos dice que pues, los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y a estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo. Como siguiente nos vamos al artículo 153B, donde nos dice que la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de la nueva creación. El objetivo de la capacitación es mejorar el desempeño. Los empleados capacitados son productivos y capaces de asumir nuevas responsabilidades. Aumento la satisfacción laboral, en donde la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente incrementa la motivación y el compromiso de los empleados. La reducción de errores ayuda a prevenir errores y a tomar mejores decisiones. Mayor innovación, en donde los empleados capacitados son creativos y proponen ideas. Adaptabilidad al cambio. La capacitación prepara a los empleados para enfrentar los desafíos y cambios del entorno laboral. La retención de talento, donde las empresas que invierten en capacitación suelen tener tasas de rotación más bajas. Y la alineación con los objetivos organizacionales. La capacitación asegura que los empleados están alineados con la visión y los objetivos de la empresa. El artículo 153D nos habla sobre las obligaciones que tienen los trabajadores a quienes se les impartirá capacitación y adiestramiento. 1 es asistir puntualmente a los cursos y programas. 2, participar activamente en las actividades de la capacitación, cumplir con los requisitos y evaluaciones establecidos en los programas de capacitación y presentar los exámenes de evaluación de conocimientos de aptitud o de competencia laboral que sean requeridos. El artículo 153J se enfoca en elevar la productividad en las empresas, incluyendo a las micro y pequeñas empresas. Para lograrlo, establecen programas que tienen como objetivo hacer un diagnóstico de la situación de la empresa en materia de productividad. Esto implica identificar áreas de oportunidad y necesidades específicas para mejorar la eficiencia y eficacia. Acciones pueden incluir la capacitación y el adiestramiento del personal, la mejora de los procesos de trabajo, la adopción de nuevas tecnologías y optimización de evaluación empresarial. Y el número 3 nos dice que evaluar los resultados de las acciones implementadas. Esto permite medir el impacto de las acciones y hacer ajustes para mejorar los resultados. Busca fomentar la competitividad de las empresas mexicanas a través de la mejora de su productividad.
Como último número, hablamos del artículo 153X, en donde este artículo establece que tanto los trabajadores como los patrones tienen derecho de acudir a los tribunales para presentar acciones individuales o colectivas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de capacitación y adiestramiento, establecidas en el capítulo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo. En otras palabras, podemos decir que si un trabajador o un patrón considera que no se están cumpliendo los requisitos de capacitación. Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Delgado Flores y hoy voy a presentar el tema 2.8, lugar y momento en el que se debe darse la capacitación o el adiestramiento. Capítulo 3 bis, de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores. La capacitación y adiestramiento debe realizarse durante la jornada laboral, pero se permiten excepciones por acuerdo entre patrón y trabajador, o cuando el trabajador desea capacitarse en una actividad diferente a su ocupación actual. Capítulo 3 bis, de la productividad de formación y capacitación de los trabajadores. Artículo 153A. La capacitación y adiestramiento de los trabajadores se debe llevar a cabo en el lugar y durante el tiempo de trabajo, a menos que se acuerde lo contrario. Artículo 153B. Las modalidades, duración y contenido de los cursos de capacitación deben ajustarse a lo establecido en los reglamentos respectivos con el objetivo de elevar el nivel de vida de los trabajadores. Artículo 153C. En caso de que la capacitación no se pueda darse en el lugar de trabajo, se puede realizar en otro sitio previamente acordado entre el patrón y los trabajadores. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están obligados a asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades, atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento. Momento de capacitación. Se recomienda que la capacitación se lleve a cabo dentro de la propia empresa utilizando sus recursos. Lugar de la capacitación. Se recomienda que la capacitación se lleve a cabo dentro de la propia empresa utilizando sus recursos. Esto evita que la frustración de los trabajadores que podrían recibir capacitación e instalaciones más avanzadas que las que encontrarán. 2.9. ¿Quiénes pueden impartir la capacitación? En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas de: número 1. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas. Número 2. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las relaciones laborales. Número 3. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los comités estatales de productividad a que se refieren los artículos 153K y 153Q. Número 4. Vigilar el cumplimiento de acuerdo de productividad y también con el número 5, resolver las objeciones que en su caso presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. Para el caso de las artículo 153E, para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan hasta con 50 trabajadores, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de la Economía estarán obligadas a incentivar la productividad mediante la dotación de los programas a que se refiere el artículo 153J. Artículo 153J. Para elevar la productividad de empresas, incluidas las micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto: número 1. Hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en materia de productividad. Número 2. Proporcionar a las empresas de estudios sobre las mejores prácticas, tecnologías y organizativas. Número 3. Adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnologías y financieras. Número 4. Proponer programas gubernamentales y financiamientos, asesoría, apoyo y certificación para el aumento de la productividad. Número 5. Mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresas y gobiernos de academia. Número 6. Establecer compromisos para elevar la productividad por parte de la empresa. Número 7. Evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de los programas. Número 8. Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene. Número 9. Implementar sistemas que permitan determinar una forma y monto apropiados los incentivos. Número 10. Las demás que se acuerden y consideren pertinentes. Los programas establecidos en este artículo podrán formularse respecto de varias empresas. Artículo 153K. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en conjunto de la Secretaría de Economía, convocarán a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que constituyan el Comité Nacional de Concentración y Productividad. El Comité Nacional de Concentración y Productividad se reunirá por lo menos cada 2 meses y tendrá las facultades que enseguida se enumeren. Número 1.
Realizar un diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción. Impulsar la capacitación y el adiestramiento, así como la inversión en equipo y forma de organización que se requiere para aumentar la productividad. Número 2. Cómo colaborar en la elaboración y actualización permanente del catálogo nacional de ocupaciones y en los estudios sobre las características de la tecnología, maquinaria y en equipo. Número 3. Sugerir alternativas tecnológicas de organización del trabajo para elevar la productividad en función de las mejores prácticas y correspondencia con el nivel de desarrollo de las empresas. Número 4. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que permitan evaluar la productividad. Número 5. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios y en general el ingreso de los trabajadores. Número 6. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la productividad dentro de las ramas industriales. Número 7. Proponer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la expedición de normas técnicas de competencia laboral y, en su caso, los procedimientos para evaluación. Número 8. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a conocimientos o habilidades de los trabajadores. Número 9. Elaborar e implementar los programas que hace referencia el artículo anterior. Número 10. Participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Número 11. Emitir opinión y sugerir el destino y aplicación de los recursos presupuestales orientados al incremento de la productividad. Número 12. Emitir opinión respecto al desempeño en los procedimientos de conciliación y proponer metodologías que impulsen su eficacia y reduzcan la conflictividad laboral. Artículo 153K. Número 13. Realizar diagnósticos sobre el desempeño de los trámites de registro y legitimación sindical y sugerir cursos de acción que brinden mayor certeza, transparencia y confiabilidad de las actuaciones. Número 14. Realizar diagnósticos respecto de los procedimientos de legitimación y depósito de contratos colectivos de trabajo y su impacto en la productividad de las empresas. Número 15. Promover el diálogo social y productivo. Número 16. Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones normativas. Soy Juan Carlos Junior Hurtado Oliva y yo hoy hablaré sobre el 2.10, Programas de Capacitación y Adiestramiento, capítulo 3 bis, del artículo 153J al 153X. Este capítulo busca fomentar la productividad y el desarrollo de los trabajadores a través de la capacitación y el adiestramiento. Los principales puntos a destacar son: acuerdo para elaborar la productividad. Patrones, trabajadores, sindicatos y gobierno colaborarán para establecer sistemas de medición y mejora de la productividad. Programas de capacitación. Se elaborarán programas para diagnosticar las necesidades de capacitación y desarrollar planes específicos por sector. Vinculación de salarios y productividad. Los salarios se vincularán a la calificación, competencias y la evaluación de la productividad de la empresa. Capacitación durante la jornada laboral. Por lo general, la capacitación se implementará durante las horas de trabajo, a menos que se acuerde lo contrario. Derecho a ejercitar acciones. Tanto trabajadores como patrones podrán acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos en materia de capacitación. Este capítulo busca promover un ambiente laboral donde la capacitación y el desarrollo de los trabajadores sean fundamentales para elaborar la productividad y la competitividad de las empresas. Mi nombre es Juárez Martínez y Jacqueline. Voy a hablar de los temas 2.11 y 2.12. El primer tema es el 2.11, que nos habla de las disposiciones de las autoridades laborales y de la economía. Para adentrarnos en este tema, nos habla que la política del salario mínimo es esencial para asegurar un ingreso básico para los trabajadores. También debemos entender cómo se calcula y así como sus beneficios y desventajas. Es fundamental evaluar su influencia en la economía global. Sabemos que el salario mínimo desempeña un papel crucial en la economía, al proteger los derechos laborales y evitar la explotación, al igual que garantiza una compensación justa para los trabajadores, fomenta la justicia social y reduce la brecha económica, y promueve la estabilidad y equidad en el mercado laboral. Sabemos que el salario mínimo solo satisface las necesidades básicas. En su contraparte, el salario mínimo vital es aquel que no solo satisface las necesidades básicas, sino también satisface los placeres honestos de las familias. El artículo 90 de nuestra legislación de trabajo nos dice que el salario mínimo es la remuneración mínima que debe percibir en efectivo el trabajador para los servicios prestados en su jornada de trabajo. Artículo 523, título 11, capítulo 1. Nos dice que la aplicación de las normas de trabajo compete en sus respectivas jurisdicciones, las cuales son
a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a los Centros de Conciliación en materia local, a autoridades de las entidades federativas y a sus direcciones o departamentos de trabajo y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Bueno, esto tiene efectos positivos y negativos. Los positivos son la reducción de la pobreza, estímulo al consumo, mejora de las condiciones laborales, reducción de la explotación laboral y la estabilidad social. En su contraparte, tiene efectos negativos, los cuales son el desempleo, inflación, reducción de la competitividad, desincentivo para la formación y el desarrollo e impacto en las pequeñas empresas. Bueno, como consiguiente hablaré del tema 2.12, que son las normas protectoras para las madres trabajadoras. Todos los artículos que voy a mencionar a continuación están estipulados en la Ley Federal del Trabajo, título 5, que se titula Trabajo de las Mujeres. El artículo 164 nos habla que las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres. El artículo 165 nos dice que el propósito de este artículo es la protección fundamental de la maternidad. El artículo 166 nos dice que no se podrá hacer uso de su trabajo en labores insalubres o peligrosas, como es el trabajo nocturno, industrial, etc. Esto sin que sufra prejuicio en su salario. El artículo 167 nos dice que son labores insalubres o peligrosas las que sean capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación o la misma del producto. El artículo 168 nos habla que en este caso exista otra contingencia sanitaria emitida por las autoridades, no se podrá hacer uso del trabajo de las mujeres en periodo de gestación o de lactancia sin sufrir algún prejuicio en su salario. Bueno, un ejemplo de eso sería que una madre trabajadora esté en periodo de gestación, su patrona la puede obligar a que vaya a trabajar, ya que está estipulado en la ley, el artículo 168, porque como está en periodo de gestación está en un momento más vulnerable su salud. Y no solo la de ella, sino también la del producto. También se habla del artículo 429, fracción cuarta de la misma Ley Federal del Trabajo, que nos dice que el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Mi nombre es Rachel Yelitzaira Bayo Olivares y hoy les hablaré sobre el tema del 2.13, derechos de las madres trabajadoras en gestión. Bueno, en el artículo 170 se dice que durante el embarazo las mujeres no pueden realizar trabajos que requieran esfuerzos, físicos o que presenten un peligro para su salud, que esto incluye levantar, tirar o empujar grandes pesos. También se les da 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. Y eso se puede transferir hasta 4 semanas de descanso previo al parto para después. Y hasta 8 semanas si el hijo tiene una discapacidad o requiere atención médica hospitalaria. También estos días de descanso se pueden prorrogar por el tiempo que sea necesario. En caso de que la mujer se encuentre imposibilitada de trabajar, padres o madres de menores que se les haya diagnosticado algún tipo de cáncer, gozará de una licencia que es a la que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. También se les dará los servicios de guardería infantil que se les presta por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en los establecimientos en que trabajan estas mujeres, el patrón tiene que tener un número de sillas suficientes a disposición de estas madres. Bueno, también les hablaré sobre el 2.14, que son las normas protectoras de los hombres trabajadores. En el artículo 1 de la Ley Federal del Trabajo se da a conocer el principio de protección al trabajador. Esto asegura que el trabajador no quede desprotegido frente a decisiones arbitrarias del empleador o del jefe, buscando siempre garantizar la estabilidad laboral y el bienestar de este. También se habla sobre las regulaciones que establecen el límite de horas de trabajo, que esto viene en el artículo 61, y protege al trabajador de la sobreexplotación y asegura un equilibrio entre su vida personal y la laboral. El descanso y las vacaciones, que este viene en el artículo 80. Este puede garantizar al trabajador de que tiene que disfrutar el tiempo de descanso necesario para su bienestar. En el salario y beneficios, el artículo 82. En este se dice que tiene que recibir el salario mínimo independientemente del tipo de trabajo que realice. Tiene que recibir una compensación que le permita cubrir sus necesidades básicas. El aguinaldo y las vacaciones. En el artículo 87, este explica que los empleados tienen que disfrutar un descanso y un ingreso extra para sus gastos de fin de año. También se le da prestaciones médicas y pensiones. Esto va de la Ley de Seguro Social en el artículo 1, que tiene derecho a garantizar que el trabajador esté protegido tanto en su salud como en su vejez. Protección del despido injustificado. Artículo 48 de la Ley Federal.
Protege al empleado contra despidos arbitrarios y asegura compensaciones adecuadas para su transición. Sindicatos y negociación colectiva o derechos sindicales. Bueno, este le permite a los empleados que se organicen y negocien de manera efectiva beneficios como salarios, horas de trabajo y condiciones laborales. También para proteger los intereses de los trabajadores. Esto es de la Ley Federal del artículo 356. Y el artículo 170 bis nos dice que otorga permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo. Este beneficio pues apoya a su familia durante los primeros días sin perder ingresos. Mi nombre es López Villalobos Yesenia Guadalupe y yo les voy a hablar de los menores de edad. Bueno, este es el título segundo, Relaciones Individuales de Trabajo. En este tema nos habla que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años y de los mayores de esta edad y menores de 16 que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo a los casos de excepción que apruebe la auditoría correspondiente, cuando su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. También nos dice que la jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá excederse de 6 horas diarias y deberá dividirse en periodos máximos de 3 horas. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Si los trabajadores trabajan en sus días de descanso, el patrón pagará el doble del salario. A los trabajadores de 18 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 18 días laborados. Nos dice que los patrones que tengan a su servicio a menores de 18 años están obligados a exigir que les exhiban los certificados médicos que acrediten que estén aptos para el trabajo. También el llevar y tener a disposición de la auditoría competente registros y documentación comprobatoria, en donde se indique el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, la edad de los menores, su clase de trabajo, el horario y que hable de a los que se especifican en su área laboral. Dichos registros deberán incluir la información correspondiente de aquellos que reciban orientación, capacitación o formación personal en sus empresas. También deben de distribuir el trabajo a fin de que dispongan el tiempo necesario para cumplir con sus programas escolares, el proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta ley y el proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten. También les estaré hablando del tema 216, que es normas protectoras vigentes aplicables a los menores de edad. Bueno, en estos temas nos habla que el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. Prohíbe la utilización del trabajo de los menores de 18 años en las labores peligrosas o insalubres, que pueden afectar el desarrollo y la salud física y mental de los menores. En el artículo 429 de la ley se indica que el empleador no necesita aprobación o autorización del tribunal para esta suspensión. Establece que las actividades agrícolas, forestales y otras pueden ser consideradas como peligrosas o insalubres. En el artículo 175 bis nos dice que para los efectos de este capítulo no se considerará el trabajo a las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad realicen los menores de 15 años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se ejecuten a las siguientes reglas. Que bueno, nos dice que es la relación establecida con el solicitante, que deberá constar por escrito y contendrá el consentimiento expreso que en nombre del menor manifiesten los padres. Nos dice que las actividades que realice el menor no podrán interferir con su educación y también que las contraprestaciones que recibirá el menor por las actividades que realice nunca serán menores a las que por el concepto de salario recibirá un mayor de 15 y menor de 18 años. También nos habla que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso, ya que se les debe de dar por lo mínimo un día obligatorio de descanso, que este está establecido preferentemente el domingo. Puede ser cualquier otro día de acuerdo a que el patrón y el trabajador lo hayan hablado. Mi nombre es Pérez Chávez, Ángel y Fernanda y les voy a hablar sobre el 2.16, normas protectoras vigentes aplicables a los menores de edad. En el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los mayores de 15 años pueden prestar sus servicios, pero con las limitaciones establecidas en la ley. Los menores de 16 años necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato. En el artículo 23 nos dice que queda prohibido el trabajo de menores de 15 años
y menores de 18 años que no hayan terminado con su educación básica obligatoria, salvo a que haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. En el artículo 177 nos habla de la jornada de trabajo de los menores de 16 años. Nos dice que no podrá exceder de 6 horas diarias y se deberá dividir en periodos máximos de 3 horas, y disfrutarán de un reposo de 1 hora por lo menos. En el artículo 178 nos dice que queda prohibida la utilización de los menores de 18 años en las horas extra, en los días domingo y en los días de descanso obligatorio. Nos dice que si se viola lo anterior, el patrón pagará al trabajador el salario más el doble por el servicio prestado. Por último, en el artículo 179 nos dice que los menores de 18 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 18 días laborales. Seguimos con el 2.17, que son los trabajos especiales. En el artículo 181 nos dice que los trabajos especiales se rigen por las normas de este título y por las generales de esta ley. Ahora voy a comenzar a hablar sobre los tipos de trabajos especiales y sus características. Empezamos con los trabajadores de confianza. Nos dice que sus condiciones de trabajo no deben de ser inferiores a las de otros puestos similares. No pueden unirse a sindicatos ni participar en huelgas, y el patrón los puede despedir si se pierde la confianza. Ahora con los trabajadores de buques nos dice que deben de ser mexicanos por nacimiento y pueden ser despedidos por causa de embriaguez, por el uso de drogas sin receta y si ponen en riesgo la seguridad. Y por último, el trabajo de las tripulaciones aeronáuticas nos dice que el piloto es el responsable de la conducción y seguridad de la tripulación. También nos dice que si se excede el tiempo de servicio, se les pagará un 100% adicional. Y los trabajadores de tripulaciones aeronáuticas tienen derecho a 30 días de vacaciones pagadas. Mi nombre es Michelle Medina, personas trabajadoras del campo. Artículo 279 al 284 bis. Las personas físicas que se dedican a la producción de alimentos o productos primarios realizan tareas en sectores como agricultura, ganadería y acuicultura. Además, se debe proporcionar transporte gratuito y seguro desde las áreas de vivienda hasta los lugares de trabajo, utilizando medios propios o servicios públicos adecuados. Agentes de comercio y otros semejantes. Artículo 285 al 291. Los agentes de ventas tienen salario base, comisiones y primas por operaciones exitosas como protecciones laborales específicas. Deportistas profesionales. Artículo 292 al 303. Las disposiciones se aplican a deportistas profesionales como futbolistas y boxeadores. Los contratos pueden ser temporales o indefinidos y se terminan por indisciplina grave. El salario puede establecerse por tiempo, eventos o temporadas. No se considera violación del principio de igualdad salarial si hay diferencias basadas en la categoría de eventos, equipos o jugadores. Trabajadores, actores y músicos. Artículo 304 al 310. Establece normas laborales para actores y músicos, ya sea por tiempo determinado o indeterminado, con salarios fijados por unidad de tiempo o funciones específicas. Para trabajos en el extranjero se adelanta el 25% del salario y se garantiza el pasaje de regreso. Se exige camarines adecuados para la seguridad y comodidad en el trabajo. Trabajo a domicilio. Artículo 311 al 330. El teletrabajo está sujeto a la ley, exigiendo la presencia del trabajador o su familia, registro y condiciones escritas, vacaciones y descanso remunerado. Teletrabajo. Artículo 330A al L. El teletrabajo implica trabajar de forma remota sin necesidad de presencia física en la empresa. Utilizando tecnologías de comunicación, las condiciones laborales se establecen en un contrato por escrito. Personas trabajadoras del hogar. Artículo 331 al 337. Las personas trabajadoras del hogar deben recibir vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, seguridad social, aguinaldo y otras prestaciones acordadas en su relación laboral. Artículo 311 al 330. Las leyes mexicanas aseguran la protección de trabajadores en la minería con normas de seguridad, equipo adecuado y la posibilidad de rechazar condiciones riesgosas, imponiendo sanciones a incumplimientos. Trabajo en hoteles, restaurantes, bares u otros establecimientos análogos. Artículo 344 al 353. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos establecerá salarios mínimos para los trabajadores. Deben atender a los clientes con cortesía. Los inspectores velarán por la alimentación, las propinas y la jornada laboral. Industria familiar. Artículo 351 al 353. Los talleres familiares son trabajados solo por la familia, incluyendo la ley de higiene y seguridad. Inspección de trabajo supervisada al cumplimiento de las normas. Trabajos de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad. Artículo 353A al LI. Los médicos residentes deben cumplir con normas y contratos, recibir prestaciones necesarias, seguir el programa académico y comportarse de forma profesional. El contrato dura mínimo 1 año o hasta obtener el certificado de especialización. Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior, normas por ley. Artículo 353J a la U. Normas laborales en universidades e instituciones autónomas para trabajadores, sindicatos, salarios, seguridad social, huelga y protección de investigación. Permitido sindicato tras registro formal.